Natalia, gracias. Qué dolor con este nuevo caso que se presenta en Bogotá y nuestras más sentidas condolencias desde Sin Carreta y Canal 1 a la familia de Kevin. En los últimos días se han recibido alertas por el deterioro de personas que consumen esa droga conocida como Tusi o cocaína rosada. Parece que le están echando más sustancias: cocaína, ketamina, cafeína, éxtasis y procaína. Un cóctel bastante peligroso para el organismo y para todo el cuerpo. Pues para entender mejor qué es lo que está pasando y los riesgos sobre todo que eso tiene, nos conectamos a esta hora con Julián Zapata. Él es toxicólogo clínico de la clínica CES en Medellín y docente de toxicología de la Universidad CES. Julián, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Sin Carreta y expliquémosle a la gente, Julián, qué es lo que está ocurriendo con el Tusi y la gravedad de todos estos casos que van en aumento. Claro que sí, muchas gracias por la invitación primero. El Tusi es un cóctel químico, tiene muchas sustancias, entre ellas la ketamina, cafeína, anfetaminas, y pues en unas cantidades impredecibles. Lo que hacen en el cuerpo es alterar muchos de los sistemas, muchos de los órganos que tenemos, pueden generar infartos, derrames, inclusive cierres de los vasos más pequeños, y eso es lo que hemos visto en los últimos días en los casos con los pacientes que han tenido isquemias de las manos o de los pies. Julián, Antioquia, el departamento de Antioquia ha sido uno de los más afectados. Decenas de casos se han presentado en lo corrido de este año, llegan y a algunas personas incluso veíamos el caso de alguien que tuvieron que amputarle un miembro inferior. Recordémosle a la gente esas consecuencias que son severas en medio de ese consumo. Claro que sí. El Tusi, siendo pues como una droga de élite, se ha vuelto cada vez mucho más fácil de conseguir. Es muy adictiva por todas las sustancias que le echan y además pues como por el contexto en el que se consume. Esas consecuencias pueden ser gravísimas porque en pacientes jóvenes, que es lo que estamos viendo, que es donde más se ve su consumo, están apareciendo infartos del corazón, infartos del cerebro, alteraciones en el hígado, en el riñón, y como lo veíamos en la circulación también periférica, generando muchísimos daños, amputaciones e inclusive alteraciones neurológicas, coma o muerte. Eso en cuanto a las afectaciones en el momento o a los pocos días del consumo cuando se presentan ese tipo de alteraciones. Pero Julián, en el mediano y largo plazo, también, ¿qué puede empezar a sufrir la gente? Claro que sí, muy importante esa pregunta. Un aceleramiento de la parte de la enfermedad cardiocerebrovascular es uno de los principales, desde la parte orgánica. Sin embargo, la enfermedad mental que puede generar el Tusi, como la psicosis, las depresiones recurrentes, las crisis de ansiedad, se están viendo cada vez más en nuestro medio y son de una gran afectación para todos nuestros jóvenes que lo consumen actualmente. ¿Qué tan mortal puede ser, Julián, esa mezcla que también vemos que va en aumento de la depresión en esa población juvenil que tenemos hoy en el país, que vemos que las cifras también van para arriba, y el consumo de ese tipo de drogas sintéticas? Así es. Desde la parte orgánica, pues dependiendo de las sustancias que se consuman en ese momento, pues del cóctel que utiliza el paciente en ese momento, pues hay un mayor riesgo de muerte. Pero igual el riesgo por la psicosis, las ideas suicidas o el intento suicida que pueden aparecer después del consumo es cada vez mayor y pues mucho más problemático en nuestro medio. Además, Julián, que en medio de todo este cóctel, el teñir esas otras sustancias con ese color rosado hace que inicialmente la sustancia original, que era el Tusi, pues ya se vea combinada con todas estas otras sustancias, elementos, y sea todavía más riesgosa. Exactamente. Bueno, realmente Tusi como tal, que es una metanfetamina que fue pues como el precursor de todo esto, ya no lo encontramos en este tipo de mezclas. Ya lo que más vemos son mezclas con ketamina, con cafeína, cocaína o inclusive anestésicos locales y otro tipo de sustancias y otro tipo de analgésicos, inclusive de uso veterinario, que es lo que hacen que este cóctel pueda generar muchos mecanismos de acción y muchas afectaciones a la salud.
Cuando esos jóvenes, Julián, tienen este consumo, ¿cuáles son esos síntomas iniciales que presentan con los que llegan en medio de esa intoxicación? Y hablemos también, ustedes han sido muy juiciosos desde la Universidad CES con toda esa caracterización de los jóvenes. ¿En qué rango están consumiendo más los jóvenes este tipo de sustancias? Perfecto, lo que ya estamos viendo, el rango de edad para el TUSI son más o menos de 19 a 40 años, o sea, en toda la edad productiva básicamente, ¿cierto? En toda la adultez, adolescencia y adultez y juventud pues como tal, ¿cierto? Y lo que le preguntaba Julián en cuanto a esa atención, los síntomas con los que ellos llegan inmediatamente se presenta la intoxicación, ¿cuáles son? Ok, los síntomas pueden ser muy variables. La presentación, como tiene tantas sustancias y no sabemos exactamente en ese momento qué sustancia fue la que utilizó la persona que lo hizo o qué sustancias mezcló, los síntomas pueden variar, desde síntomas como psicosis hasta depresión respiratoria, pacientes con agitación o pacientes que estén en coma. Pacientes que presentan signos o síntomas de infarto como dolor en el pecho o síntomas como de un derrame cerebral en donde llegan sin poder hablar o con una parte del cuerpo completamente debilitada o inmóvil. Aprovechemos, Julián, este espacio para todas esas personas que nos están viendo, jóvenes. Ese rango que usted nos dio es un rango muy amplio, es que estamos hablando desde la adolescencia hasta los 40 años, que también sigue siendo muy jóvenes, pero ya a una edad más avanzada. Pero hablemos, Julián, de lo que tenemos que tener presente, el llamado que usted hace como médico, como profesional, como toxicólogo, para no llegar a este tipo de consumo de sustancias, para, si se está haciendo, cortarla de raíz por los efectos y los riesgos que ella nos mencionaba. Así es, la información es fundamental en esta problemática, no solamente en el TUSI, sino en cualquier sustancia psicoactiva. Tener claro que pues, las edades de consumo están empezando cada vez más temprano y por ende los efectos deletéreos del consumo de estas sustancias aparecen también mucho más temprano. Pacientes que las enfermedades iban a aparecer a los 60, 70 años, ya los estamos viendo a los 20, 30, 40 años. Entonces lo primero es tener toda esta información a la mano para saber los efectos a largo plazo y a corto plazo que generan el consumo de estas sustancias y el deterioro pues, que van a llevar a la salud. Importante también recordar que no solamente la parte orgánica, sino el deterioro mental, no solamente la parte cognitiva, sino también en las enfermedades mentales que pueden llegar a aparecer cuando se utilizan frecuentemente este tipo de sustancias. Entonces el llamado es a tener claro todo esto y tomar siempre la decisión de evitar cualquier consumo, y si ya lo hay y sienten que hay la dependencia ya creada, ya formada, pues siempre tendrán ayuda por parte de todos los profesionales, toxicología, psiquiatría, psicología, que estamos entrenados y dispuestos a brindar la mejor ayuda para todos aquellos que quieran salir adelante de sus dependencias. Siempre, Julián, siempre buscar ayuda en los que saben. Julián, gracias por estos minutos aquí con nosotros en Sin Carreta.